Mundo Católico y el Centro Universitario México presentan la conferencia La familia y la ideología de género, impartida por Amparo Medina, presidenta de la Red Provida Ecuador. Adelante. Buenas noches, gracias por estar aquí y darse cita un día previo a un feriado. Eso realmente es un mérito especial, así que les agradezco muchísimo. Al menos en mi país mucha gente suele salir inclusive de la ciudad, así que Dios le pague por compartir esta noche con ustedes. Y lo más importante dentro de este trabajo a favor de la vida y la familia es que todos nos sentamos familia y todos empecemos a vivir en familia. Así que les invito que se saluden a su izquierda, a su derecha, adelante, atrás, se pregunten cómo se llama, se den la bienvenida y así empezamos como en calor de familia el trabajo, ¿verdad? Esta noche el tema que me toca desarrollar a mí es sobre la ideología de género. Dentro de todo el contexto de la ideología de género, algo que sí es importante empezar a analizar es cuál es la razón fundamental por la que ustedes por todos los medios, en la prensa, en el arte, en los medios de comunicación, en la educación, en las diferentes leyes se está implementando estas políticas de género y de pronto de un momento a otro salió del tema legal, del tema social, los famosos derechos de la mujer. Si ustedes recuerdan, hasta el año 2004 sonaba muchísimo los derechos de la mujer, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, las políticas a favor de la mujer y de pronto apareció equidad de género. Y hubo una gran campaña en un inicio diciendo no, lo que pasa es que equidad de género es para buscar la igualdad entre hombre y mujer. Y así nos lo fueron vendiendo todo este tiempo. Y empezó a sonar la palabra perspectiva de género, equidad de género, políticas de género, políticas a favor de la perspectiva de género. En la educación se convirtieron en ejes transversales, en los ministerios de salud. Y ahora en todos los planes nacionales está la famosa perspectiva de género. Pues bueno, vamos a ver de dónde nace. Yo les quiero compartir así muy rapidito el por qué estoy ahora trabajando acá. Yo estuve muchísimos años, desde el año 1990 hasta el año 2004, trabajando en diferentes consultorías, tanto para las Naciones Unidas, para otras organizaciones como la GTZ, como el COPS de Alemania, como todo lo que es el Proyecto de Desarrollo Interamericano. Y cuando estuvimos dentro de todos estos proyectos, hubieron momentos muy especiales que marcaron el quiebre dentro de mi militancia. La primera fue hacer una evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva y darme cuenta que todos estos proyectos habían empeorado la situación. Nos habíamos gastado más de 70 millones de dólares en todo el continente, sin contar México, Argentina y Brasil, que son con presupuestos aparte dentro de las Naciones Unidas, y habíamos quintuplicado el embarazo adolescente. Antes teníamos 5 enfermedades de transmisión sexual, ahora tenemos 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual, eso dicen los datos de los más conservadores. Hay médicos que afirman que no son 30 sino 45 y otros hasta 50, pero ya les digo, los datos generales se maneja que hay 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual. La mayoría de ellas son con enfermedades incurables y el total de ellas no tiene nada que ver el contagio con el uso de anticonceptivos. De hecho, el mismo preservativo permite la infección del virus de papiloma humano y del herpes porque es un contacto piel a piel con el simple sudor de la piel del área contagiada, sea genital, anal o bucal. Entonces pueden usar 10 preservativos que igual se van a contagiar y el estudio arrojaba que el 46% de jóvenes que tienen ya una vida sexual promiscua están contagiados de virus de papiloma humano. Apareció la famosa vacuna y luego empezamos a darnos cuenta que empezaban a ver las víctimas del uso de la vacuna del virus de papiloma humano, al punto de que en España se crea, y ustedes pueden ingresar a la página, la Asociación de Víctimas de la Vacuna del Virus de Papiloma Humano, donde se puede ver claramente que la mayoría de las usuarias quedan con daños, unos irreversibles y otros realmente graves, como en estado vegetativo o daños neuronales que no les permiten ni siquiera caminar. Solamente en Colombia hay 600 casos. En Francia hay 8 casos que ya han ganado las farmacéuticas porque se ha comprobado que tiene relación directa con la vacuna del virus de papiloma humano y sin embargo se sigue vendiendo la pastilla porque claro, es un negocio.
De fábrica salen a $30, venden al Estado a $90 y además crean una ley para que sea obligatorio ponerlo en todas las escuelas y colegios y no le dicen siquiera a los padres de familia los efectos de la vacuna y si es que la niña quiere o no quiere que sea vacunada. Entonces, con todo este contexto, viene un segundo momento en donde participo del aborto de mi mejor amiga. La llevo a abortar, ingreso al abortuario y por primera vez me confronto cara a cara en cómo se realiza un aborto. Y es ahí donde empieza un caminar de si todo esto no funciona, si la mujer es la que sale dañada, ¿por qué continuamos con estas políticas? En resumen, cuando empiezo a averiguar y empiezo a hacer números, claro, cada aborto en Estados Unidos cuesta $300. Solamente Planned Parenthood hace aproximadamente 1,5 millones de abortos al año. Multiplicados por $300, pues imagínense cuántos millones son. Si a eso ustedes le suman que es la misma empresa la que vende y distribuye los anticonceptivos tanto para Estados Unidos como para América Latina, obviamente la ganancia no solamente se duplica, se quintuplica. Y a esto súmele que como yo sé como farmacéutica que ninguno de los químicos que estoy entregando funciona, entonces automáticamente tengo como resultado que también se van a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. Yo mismo voy a vender los químicos para esas enfermedades de transmisión sexual y además como yo sé que no son efectivos también en el caso del embarazo, se van a embarazar y como ya estaban predispuestas a no embarazarse, entonces les digo que hay que abortar. Y finalmente, para culminar mi negocio, lo que hago es vender los bebés abortados para empresas como Dove o Kleenex que venden cremas y shampoos para evitar el envejecimiento, para el cabello y también para investigaciones en industrias químicas y además inclusive en industrias de tipo alimenticio como Kraft, por ejemplo, que utiliza elementos biológicos cuando realmente no nos dicen que provienen de niños, de bebés abortados y que esos productos no se sabe todavía cuáles van a ser los daños genéticos a la población. Todo eso está documentado. Hubo un Provida este año que se infiltró como comprador de estos bebés, de estos bebés abortados y se metió a Planned Parenthood y ofreció el negocio de la compra a lo que ellos directamente dijeron. Si lo hacemos, inclusive mientras comen una ensalada, mientras toman un vino, van hablando claramente que de tantos bebés abortados se van a comprar un Lamborghini, que necesitan salir ya y jubilarse jóvenes, entonces que cuántos bebés necesitan y que ellos están dispuestos a proveer al mercado todos los bebés que sean necesarios y que es cuestión de una simple campaña para que las mujeres aborten. Está documentado, está grabado, ustedes pueden poner el escándalo de venta de bebés abortados de Planned Parenthood y van a encontrar todos esos videos de esta grabación que se hizo. Entonces ahí viene una siguiente etapa, empieza el 27 de noviembre del 2004, el Señor me permite, dentro de todo mi ateísmo y de mi cuestionamiento, tengo una experiencia mística y en este caminar, en mi camino de conversión, mi guía espiritual me dice, sería bueno que tú hagas un estudio de todo lo que tú venías haciendo y empieces desde tu testimonio, que la gente se dé cuenta que detrás de esto no hay ni salud ni derechos. Y me ponen con la ayuda de un doctor en Derecho Constitucional, pero que además era guía espiritual, Monseñor Larrea, que luego de un tiempo también fallece, pero él me hace 3 preguntas que realmente me dejan mover el piso. La primera, quiero que investigues si todos los proyectos que se ejecutaron han tenido resultado. En definitiva, ninguno. Todos los postulados de estas propuestas tienen un sustento científico, ninguna. Y la tercera, ¿cuántas de estas personas han salido beneficiadas de estos proyectos? Ninguna. Y esa es justo la sistematización. Entonces, lo primero que empecé a ver es que como no había sustento científico ni había ningún resultado positivo, cuando tú estás enfrente de una propuesta de este tipo y no hay absolutamente nada que compruebe que estos postulados están ayudando a las personas y pueden ser comprobables, porque para que sea científico tiene que ser comprobable, entonces como no tenía nada de esto, enseguida pasamos a la propuesta de que era una ideología. Esta ideología, ¿qué es esta ideología? Esta ideología, todo el mundo tiene una ideología, eso hay que aclarar, todos tenemos una ideología.
La diferencia entre una ideología negativa y una ideología que puede ser una propuesta de vida es que una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural y religioso. ¿Qué es lo que pasa con esta ideología? Que esta ideología, al no tener un principio y un fin, y que además parte de postulados reales, hay problemas reales de violencia, hay problemas reales de embarazo adolescente, hay problemas reales de una falta de información a los chicos sobre sexualidad. Nosotros no nos oponemos a la educación sexual. Queremos una educación sexual, pero queremos una educación sexual integral, no solo genitista ni basada en anticoncepción. Pero sin embargo, es importante aclarar que toda información que se le dé a los chicos tiene que estar validada y autorizada por los padres de familia, porque somos la autoridad frente a estos chicos y nuestro derecho es ser responsables de la educación que se da. Sin embargo, ¿qué pasa con esta ideología? Esta ideología, al ser un conjunto en donde absolutamente todos sus postulados son obligados a aceptarlos y además tienden a generar una superposición por sobre el querer de la persona, automáticamente estas ideologías se convierten en información que yo tengo que seguir, pero que además no solamente tengo que seguir, sino que si no las sigo voy a ser atacado por negarme a aceptarlas. Entonces es una imposición ideológica a través de la cual la gente, sobre todo aquellos que no tienen una buena formación e información, caen en sus garras. ¿Cuáles son algunos de los ideólogos que más se conocen en la sociedad? Es el Carlos Marx. Cuando habla del marxismo, desde su punto de vista, las ideologías son herramientas de control social. Entonces, él empieza a difundir su propuesta del marxismo con el objetivo de tener un control social a través de un cambio político, entre comillas, pero que me permita a mí llegar al poder. Luego tenemos Sartre con el existencialismo. La ideología es fruto de un pensador, de un creador capaz de generar un modo de ver la realidad, que es otra característica de la ideología. La ideología te hace partir de un problema real, pero te pone frente a ti un mundo a través de su ideología con el cual tú vas a alcanzar, con el cual tú vas a llegar. Entonces te ofrecen palabras muy bonitas que a ti te enamoran, que a ti te parece que son correctas porque te hablan de derechos. ¿Quién está en contra de los derechos? Nadie. ¿Quién está en contra de la salud? Nadie. ¿Quién está en contra de erradicar la violencia contra la mujer o contra los niños? Nadie. Pero sin embargo, ellos te dicen, todos esos problemas se van a solucionar desde esta propuesta, y esta propuesta es la válida y es la única que sirve. Por lo tanto, si tú no la aceptas, eres un antiderechos, eres un antisalud, eres un antimujer o eres un homofóbico. Entonces, esta visión de solo lo que yo digo es lo que va a cambiar la sociedad y va a transformar la realidad, es lo que a muchas personas les engancha con esta propuesta. ¿Quién no quiere acabar con la pobreza? Todos queremos acabar con la pobreza. La forma en la que cómo se acaba la pobreza y la manera como se utiliza a los pobres para que muchos de ellos lleguen al poder, ese es el problema. Luego viene Dietrich con el neomarxismo, que funda la ideología con la visión de Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. ¿Qué es la propuesta del socialismo del siglo XXI? ¿No? Entonces se unen las dos. Se tiene una ideología de control social. A través de esa ideología, de ese control social, se genera un modo diferente de ver la realidad y se te dice, mira, vamos a acabar con los pobres, vamos a hacer una propuesta en donde la riqueza sea repartida de igual manera, y a la hora de la hora vemos Venezuela como está, ¿no? Un grupo gobernando un país que lo está llevando a la pobreza, y lo que están socializando es la pobreza. Entonces, el siguiente paso es ver qué ha pasado con estas ideologías. ¿Cuál es la consecuencia? Al ser un cuerpo doctrinal cerrado, es decir, es un cuerpo que está totalmente armado y posesionado bajo una propuesta que a ti te convence desde la problemática y que a ti te convence y te hace que te comprometas para solucionar esa realidad, pero no te hace pensar en las consecuencias de la metodología que se está utilizando para solucionar esta realidad. Entonces la gente la va aceptando, parte de un principio falso, lo asume y queda atrapado en su lógica. Yo tengo que acabar a los ricos, para eso me armo, para eso organizo un grupo armado y voy secuestrando empresarios, voy asaltando bancos, voy cogiendo a políticos para que se vayan enganchando conmigo, voy organizando grupos
de contraguerrilla o de guerrilla de guerrillas dentro de los barrios urbanos marginales, y voy sembrando en la comunidad la idea de que solamente acabando con los ricos vamos a solucionar los problemas, solamente acabando, en el caso de las mujeres, solamente eliminando al macho vamos a ser libres nosotros. Entonces nos hemos convencido que la única manera de solucionar nuestros problemas es peleándonos con el varón. Nuestro enemigo es el hombre, y nos hemos convencido tanto y hemos odiado tanto a los varones que muchas de estas líderes de estos movimientos feministas han terminado en la cama de otra mujer, porque como el hombre es un borracho, sinvergüenza, pegador, irresponsable, entonces no quieren saber nada de los hombres, y hemos hecho del hombre una imagen totalmente negativa, al punto que en este momento existe una problemática masculina totalmente negada ante las políticas sociales. Es importante que ustedes sepan que en esta búsqueda de buscar un espacio público, social, político de la mujer, laboral de la mujer, hemos ido encarcelando al hombre y lo hemos ido anulando. La primera causa, el primer grupo de más alto número de suicidios en el continente latinoamericano son los varones. El número de personas con mayor desempleo en América Latina son los varones. El número de personas que están el mayor número de personas en la cárcel son varones. El número de mayor cantidad de personas que tienen trabajos en donde peligra su vida son varones. La mayor cantidad de tasa de desempleo está en varones. La mayor cantidad de personas que viven en la calle o que están callejizados son varones. Y sin embargo, viva la equidad de género, siguen apareciendo leyes a favor de la mujer y nadie atiende la problemática del varón. Al punto hoy que si existe un accidente de tránsito en donde un hombre atropella a una mujer y en ese país está legalizado el feminicidio, resulta que el hombre puede ser acusado de intento de feminicidio y se le aumenta la pena. Pero si una mujer atropella a un varón, se considera un simple accidente de tránsito. Así, a ese punto hemos llegado. Y esa es la lógica con la que todos actuamos. ¿Cuáles son las principales ideologías del siglo XX? La ideología nazi, la raza alemana aria superior, que se creía superior, exterminó de 15 a 20 millones de personas. Es decir, todas estas ideologías van a terminar eliminando personas. La ideología marxista, la lucha de clases, el materialismo ateo, exterminó 66 millones en Rusia y 100 millones en la China. ¿Cuáles son las tácticas de adoctrinamiento de esta ideología? Primero tiene la saturación de medios. En todos los medios de comunicación, en todos los espacios formativos, en todas las escuelas, en todos los espacios públicos, empieza a haber una saturación de que la única solución para una problemática específica es esta propuesta de ellos. Entonces empiezan a aparecer carteles inmensos de condones donde dice sexo seguro. Empiezan a hablarse en las escuelas, en los espacios públicos, derechos de salud sexual reproductiva. Empieza en todas las campañas, en el legislativo, en lo judicial, en el ejecutivo, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, la palabra equidad de género. Y absolutamente todo se centra en la perspectiva de género, en la importancia de la equidad de género, en la importancia del derecho de la mujer, en la importancia de los derechos de salud sexual reproductiva. Empiezan a aparecer un montón de casos que siempre han habido, pero que ahora los magnifica, los pone gigantes. Por ejemplo, el caso de que está mal, que tenemos que también sancionarlo, pero quiero que vean la diferencia. Cuando en Miami hay una persona que entra en una discoteca y mata a un grupo de personas, la mayoría de ellos personas con atracción al mismo sexo, se dice automáticamente que fue un acto homofóbico. Y todos los medios empiezan a cubrir, se hacen marchas en todo el mundo, minutos de silencio en todos los actos a nivel internacional. Y resulta que a los 3 días aparece el amante de uno de estos chicos y dice claramente que fue un acto de celos, porque estaba traicionándole con una persona puertorriqueña y que por eso él entró en rabia y entró a matar. Entonces ahí se pararon absolutamente toda la prensa, de pronto de la noche a la mañana ya nadie hablaba del tema, y sin embargo se permitió que las marchas del orgullo gay estén centralizadas en los pobres chicos que habían muerto asesinados en esta discoteca. Hace menos de un mes mueren 15 sacerdotes en México, muchos de ellos inclusive en donde se habló muy mal de ellos, en donde se les acusó de cosas que luego se comprobó que no eran,
y yo no veo una sola marcha, ni un minuto de silencio, ni un periódico que se solidarice con el pueblo católico por la muerte de 15 sacerdotes, queman 15 iglesias de Chile, mueren 50 catequistas en México, han hecho ultrajes en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Ecuador, en Perú, que se han robado eucaristías en casi todos estos países el día de ayer y antier, y absolutamente los medios de comunicación le han dado el 0.01% de cobertura, y nadie, absolutamente ningún país ni ninguna autoridad de ningún país se ha solidarizado con el pueblo católico. Entonces, esta saturación de medios va a ir específicamente centrada en lo que ellos quieren promover para ir posesionando su ideología. Luego viene la intromisión en el pénsul del sistema educativo. Una vez que ya todo el mundo maneja el concepto de que se necesita equidad de género, la importancia de la perspectiva de género, se hablan de las leyes de perspectiva de género, empieza a meterse dentro del sistema educativo. Y en el sistema educativo se empieza a capacitar a maestros y empieza a aparecer en los textos escolares y en el currículum todo el eje transversal de perspectiva de género, de salud sexual reproductiva. Luego, el siguiente paso es la exaltación de la ideología a través del arte. Entonces ya no solamente está en el sistema educativo, sino que empiezan a aparecer exhibiciones en donde se ve inclusive que San Juan se está besando con Jesús, que la Virgen María está con 4 o 5 amantes, que los apóstoles eran homosexuales, que había santos homosexuales, y se empieza a trabajar la imagen de las personas con atracción al mismo sexo como si fueran los únicos que son buenos en los medios de comunicación, los que son súper lindos, súper profesionales, están en todo lado, sin ellos nadie puede vivir y sin ellos la sociedad va a desaparecer. Luego viene la segregación, eliminación de personas o grupos que atentan contra la ideología. Como ya todo el mundo, nuestros hijos, los jóvenes, los medios de comunicación han hablado del tema y de las maravillas de este tema, entonces todo aquel que se oponga a esta ideología ya se considera un contrario a esta ideología, un conservador, un fundamentalista, un homofóbico, alguien que rechaza los derechos, antiderechos, y se empieza a dar una pésima imagen de toda institución, toda persona, todo grupo que diga, oiga, será más, lo homofóbico significa que existe un odio hacia el ser humano, ¿no? Entonces, oiga, ¿no será más homofóbico una persona que nace varón y se ve al espejo y se odia como varón y es capaz de irse y operarse y tomarse hormonas al punto hasta de castrarse porque no se soporta verse como varón? Oiga, eso debe ser más homofóbico que decirle a usted que la atracción al mismo sexo, psicológicamente, la misma escuela de psiquiatría ha dicho que es la disforia de género, tiene sanación, se puede ayudar a nivel emocional, se puede ayudar a nivel psicológico. Oiga, yo le estoy diciendo científicamente lo que se puede hacer. Y usted me está diciendo que castrarse, ponerse hormonas, tomarse hormonas toda la vida, operarse, ponerse gel, ponerse un montón de botox en el cuerpo, ¿eso no es odiarse a sí mismo? O sea, la identidad del ser humano parte de su concepción y de su empoderamiento de lo que es. ¿Nacemos hombre o nacemos mujer? Otra prueba científica de eso es que si en este momento, Dios no quiera, hay un incendio voraz y no alcanzamos a salir a la puerta y quedamos achicharrados en esta sala, hecho carbón, irreconocibles, el momento que venga el médico forense, se pare en la puerta de salida, lo único que va a poder decir es que aquí había 30 mujeres y 20 varones. No va a poder decir aquí había un medio varón o una media mujer, porque nuestras células, nuestros huesos, nuestras hormonas son masculinas o femeninas. Cuando nacemos con una biología que nos identifica como varón o como mujer, lo cual quiere decir que científicamente existe un solo género, el género humano, y 2 sexos, el sexo masculino y el sexo femenino, y eso sí se puede probar científicamente. El siguiente paso de esta propuesta es el decir claramente que la ideología de género ya no son ni la igualdad de derechos entre hombre y mujer, ni tampoco el eliminar la violencia. Y aparece ya la propuesta directamente. Pero ¿de dónde nace esta propuesta? Esta propuesta nace del feminismo radical de género de mayo del 68 en francés, en donde se acuña la frase la mujer no nace, se hace. Entonces ahí dan cabida a que ya nosotras como mujeres no necesariamente tenemos que nacer en un cuerpo de mujer, sino que si hay hombres que se consideran mujeres y quieren unirse al sexo femenino, lo pueden hacer
si es voluntad de ellos y además si es que culturalmente ellos así lo aceptan. ¿Qué dice este feminismo radical? Que el varón creó productos culturales para esclavizar a la mujer y así atarla a la función reproductiva, dentro de una institución creada por él llamada matrimonio. Y ya desde mayo del 68 se empieza a hacer una gran campaña en contra de la identidad femenina y de la identidad masculina. Daño a la imagen masculina, pero además le digo a la mujer que es por culpa de la identidad masculina, que por culpa del varón, todos mis males, y por lo tanto empiezo a hablar muy mal del matrimonio, que empiezo a hablar muy mal de la maternidad. Y hoy muchos de nosotros que estamos en esta sala hemos asumido esa ideología como parte de nuestra vida. Podemos ver en 3 puntos fundamentales. El primero, si yo les dijera que tengo 10 hijos, muchos de ustedes dirían, ¡ay! ¡Qué barbaridad, señora! No tenía televisión, ¿qué le pasó? ¡Qué ignorancia!, ¿no? Si viene una mujer y dice, estoy embarazada de mi 4.º hijo, muchos de ustedes dirán, ¡ay, pobrecita! ¿Y ahora cómo vas a hacer? Muchos de los que estamos aquí estamos usando un tipo de anticonceptivo, o están ligadas, o están con DIU, o están usando pastillas, o están usando una inyección. El 0.01% de mujeres que participan de muchos de los eventos de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, muchas de ellas ya están usando un anticonceptivo. Son muy pocas las que no están usando o están intentando usar un método de reconocimiento natural de la fertilidad. Pero lo que no se le ha dicho a la mujer en este aspecto es que, primero, nosotras somos fértiles y podríamos inclusive preguntarles, ¿cuántas de ustedes saben o conocen algún tipo de anticonceptivo o han oído hablar de un tipo de anticonceptivo? Levanten la mano, por favor. El 99% de la sala. ¿Cuántos días al mes una mujer es fértil? 5 días. 5 días. 0. Las mujeres somos fértiles un solo día al mes. El superóvulo puede llegar a vivir hasta 12 horas. ¿Qué es lo que sucede? Porque un día de fertilidad, porque yo no sé si el óvulo va a salir a las 10 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la mañana. Por lo tanto, hay un día de fertilidad, ¿no? Depende de la hora que salga el óvulo. ¿Por qué tenemos, si estamos siguiendo un método de reconocimiento natural de la fertilidad, por qué tenemos 5 días que se le pide a la pareja que tenga 5 días de abstinencia y castidad? Porque es el espermatozoide que puede llegar a vivir hasta 5 días en las cuevas de las trompas de falopio. Ahora, la mujer es fértil un ciclo como reloj, es decir, desde su menarquia, que es su primera menstruación, hasta su menopausia. Antes de y después de es totalmente infértil. En el mes es un solo día fértil. El 98% de anticonceptivos en el mercado está hecho para mujeres y somos un día fértil al mes. Todos los anticonceptivos nos engordan, nos envejecen más rápido, nos caen el pelo, nos vuelven viejas histéricas porque el cuerpo y el organismo no saben cómo manejar tantas hormonas que no necesita nuestro cuerpo. Nos dañan la circulación, es la primera causa de enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Es decir, no existe más pros, existen totalmente contras y sin embargo somos los únicos seres humanos a las cuales un médico te dice que usando químicos para destruir un órgano que funciona bien es salud. Si yo le digo a cualquier caballero que está acá que le voy a regalar a usted, caballero, yo le voy a regalar una pastilla que de aquí a 1 año le va a destruir los riñones, le garantizo que se va a quedar sin riñones, ¿usted lo aceptaría? A usted, caballero, yo le ofrezco darle un químico a través del cual sus pulmones se fulminan y en 1 año no. A las mujeres le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene un aparato reproductor que le funciona tan bien, pero tan bien, que corre riesgo de embarazarse. Por lo tanto, a partir de este momento, le voy a dar 150 miligramos por mes para que su aparato reproductor deje de funcionar. Y nosotros felices. ¡Ay, gracias, doctor! ¡Qué lindo! Se le agradece. ¿Cuántos días al mes soy fértil? 1, pero no importa. Me voy a llenar de químicos para destruir mi aparato reproductor. Ahora los varones, ¿cuántos días al mes son fértiles? Todos los días. Chicos, nuestros hijos son fértiles desde el primer sueño húmedo, que es la noche, el sueño húmedo, y donde está la primera eyaculación, que está entre los 10 y 12 años, hasta el día en que se muere. 365 días del año, 30 días del mes,
7 días de la semana, 24 horas del día. ¿Cuántos anticonceptivos hay para los varones? 2. El preservativo y la vasectomía. Y a menos que tenga alergia al preservativo, posiblemente le hace daño. La vasectomía sí tiene daños físicos que le afectan muchísimo al varón, inclusive le puede crear impotencia, pero fuera de esos no existe otro, y son 365 días del año fértiles. Es decir, si el hombre tiene 10 relaciones en el mes, con 3 mujeres, con 10 mujeres diferentes, y 3 de ellas estaban ovulando, esa semana o esos 10 días, él puede ser papá de 3 bebés de 3 mujeres diferentes. Y sin embargo, viva la perspectiva de género, viva la igualdad y los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Salimos a la calle con cartelitos, ahora salen hasta desnudas a decir anticonceptivos para no morir, ¿no? Aborto seguro para no morir. Y somos un día fértil al mes. Es más, les podríamos seguir platicando. Cuando estamos infértiles, ni siquiera pueden ingresar los espermatozoides a la trompa media, porque tienen que pasar por un canal donde existe un espermicida, que es un tapón natural que tiene la mujer, en donde ya muere la mayor cantidad de espermatozoides. Y luego, todas las vellosidades de la trompa de falopio, en vez de estar hacia adentro para que suba el espermatozoide, están hacia afuera. Por lo tanto, ni siquiera puede llegar a la mitad de la trompa, porque va muriendo en el camino, es algo natural. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué si es solo un día fértil, justo ese día me embaracé? Porque el día que cuando llevamos a ovular, todo nuestro líbido se pone mucho más levantado, se levanta nuestro líbido, estamos eróticamente mucho más guapas, mucho más atractivas, inclusive químicamente tenemos feromonas que atraen mucho más fuerte al varón, es decir, estamos con el sí flojo y el no negociable. Y si tú solo, yo sola, la soledad, las hormonas alborotadas, viene un bebé. Y eso tienen que saber los chicos. O sea, nadie puede negar que el hecho de que venga un embarazo es a través de una relación sexual. Y a los chicos le dicen, es que no se usó bien el anticonceptivo, falló el anticonceptivo. Oiga, si está aquí una silla y yo camino y me tropiezo en la silla y le empiezo a insultar a la silla, le digo, silla bruta, silla torpe, silla ignorante, ¿por qué me haces tropezar? ¿Será lógico? ¿Quién tenía que fijarse en si había o no había una silla? Yo. Los seres humanos somos los responsables, los seres humanos somos los que tenemos la capacidad de decisión, la capacidad de amar, la capacidad de cuidarnos, la capacidad de saber si es el momento o no es el momento. No un cauchito, no una pastilla, no una inyección. Y los niños y los jóvenes y los adultos tenemos que saber que el embarazo viene de una relación sexual, punto. Mijito, si usted tiene una relación sexual, puede ser papá y se es papá y se es mamá para toda la vida. No que el preservativo, no, eso es mentira, eso es una falsedad. Hoy los chicos cuidan más el teléfono, no le prestan a nadie, le ponen protector de pantalla, le ponen clave, le ponen clave táctil. Nadie puede usar, ni el papá ni la mamá puede usar el teléfono. Y el cuerpito latino, 2 cervezas gratis en la primera discoteca que se cruza en el camino. ¿Qué tal? Si no le pueden poner clave al cuerpo, no le pongan clave al teléfono. Si no pueden cuidar su cuerpo, ¿por qué cuidan tanto su teléfono? Tiene que ser al revés. Y hay papitos y mamitas que les dicen a los hijitos, mijita, no te cases, prueba mi vida, prueba a ver cómo te va. Yo quisiera preguntarle a ese mismo papito y a esa misma mamita si cuando va a vender el carrito, va a vender la casita, viene el comprador y le dice, mire, yo voy a probar el auto 3 años. Si en los 3 años me convence, le vengo trayendo la plata y le firmo los documentos que usted quiera. Y si no, pues yo le devuelvo el carro. ¿Qué le diría usted? Y la hijita, pruebe, bañadita de regresar nomás la nena. ¿Qué tal? Valoramos más las cosas que nuestros hijos. Yo siempre les digo, miren, ¿no les dolió tener hijos? Los hijos nos cuestan hasta lágrimas de sangre a los papás. Oiga, lo mínimo es que si va a venir alguien a llevarse a este hijo que me dolió parirlo, me dolió mantenerlo, me costó lágrimas de sangre, oiga, al menos me firme un papelito y me jure ante Dios que le va a cuidar, que le va a proteger, que le va a ser fiel, mínimo, ¿no? O sea, algo que diga, oiga, de verdad, no tiene idea cuánto amo a mi hija y cuánto la valoro. No le puedo feriar en la primera fiesta de barrio para que venga cualquiera y se la lleve. Y sin embargo, cuando les decimos a los chicos, mijito, no importa, yo soy tan moderna, pero tan moderna, que yo mismo le entrego los preservativos a mi hija.
para que cuando tenga novio los use, ¿así? Pues a lo mejor no se va a embarazar. ¿Y si viene con SIDA? ¿Y si viene con virus de papiloma humano? ¿Y si le da clamidia y le deja infértil para toda la vida? ¿Qué le va a decir a su hija? Mijita, soy tan moderna, pero tan moderna, que no me di cuenta todo el daño que te estaba causando eso. Y asimismo el tema del matrimonio que se habla tan mal, ¿no? ¿Qué busca este feminismo? Busca supuestamente liberar a la mujer de la esclavitud de ser mujer y que la mujer alce su revolución y se apodere de la reproducción. Por eso está el tema de la anticoncepción y el aborto. Este feminismo que destruye la maternidad y la familia desconstruye la sexualidad y el matrimonio a través de la ideología de género. Porque si yo tengo un cuerpo que es un objeto y este objeto puede usarse cuando yo quiera, como yo quiera y con quien yo quiera, y además no importa si es entre hombre y entre mujeres, entonces ya no tiene sentido el matrimonio entre hombre y mujer, porque si se puede cualquier cosa con cualquiera, entonces el matrimonio pierde sentido, las relaciones pierden sentido. ¿Y a través de qué? De la manipulación del lenguaje. El género gramatical es el que se está usando para poder sustentar algo que no tiene sustento científico, sino que simplemente es un tema ideológico que parte de la gramática, en donde el lenguaje asigna un género a las cosas, masculino, femenino o neutro. Sin embargo, las cosas no tienen características sexuales. La mesa, el vaso, se lo utiliza inclusive como un tema rítmico para la oración, no porque tenga una característica biológica o sexual que te diga si es hombre o mujer, sino que simple y llanamente para una buena construcción gramatical. Y luego lo pasan esa misma lógica hacia los seres humanos, es decir, no importa el sexo biológico que tú tengas, sino que tú puedes construir el género que tú quieras más allá de tu cuerpo. Y ahí empieza en tu cuerpo el primer campo de batalla. Rompe con tu biología y déjate fluir con tus emociones, con lo que tú quieras, siempre y cuando te dé placer y además esté bajo tu consentimiento. Y ahí aparece la ideología, que además es una palabra que tiene varios significados, es decir, es la palabra equívoca que crea confusión e inseguridad. Vela puede ser la vela que se pone el momento en que se acaba la luz, pone la vela, o puede ser la vela de un barco. Cáncer puede ser una enfermedad, como puede ser un signo zodiacal, y género, que puede ser género musical, género de tela, ¿no? Tiene 9 excepciones y sin embargo ninguna de estas excepciones tiene que ver con la construcción de perspectiva de género que nos están vendiendo. La estrategia se usa sistemáticamente este lenguaje equívoco que crea ambigüedad, depende del ambiente donde yo voy a usar. Si yo vengo donde un público católico y le digo que voy a trabajar la perspectiva de género o la equidad de género, le digo que no va a haber absolutamente nada del tema de gaymonio o de adopción de parejas homosexuales y que vamos a trabajar el tema de pureza, de castidad de los jóvenes, que no se preocupe. Si voy con el mismo técnico de las Naciones Unidas, va a un grupo de GLBT, les va a decir, chicos, vamos a empezar a trabajar la perspectiva de género para empezar a buscar los derechos de los grupos LGBTI, y los colectivos LGBTI son los que van a salir beneficiados de esta propuesta. Es decir, como género no tiene un significado exclusivo, puede ser usado para cualquier grupo, con cualquier concepto, depende de la forma en la que yo quiera vender para poder llegar a legalizarlo y poder introducirlo en el ámbito en el que yo quiero. Las etapas, como les dije, están en los documentos legales, en los documentos científicos, en la literatura, en el cine, en el cómic, en los medios de comunicación. Progresivamente todo el mundo empieza a usar esa palabra y ahora está de moda, ¿no? Señores y señores, ellos y ellas, unos y unas. Al punto está tan, pero tan dañado el lenguaje que la misma Academia de la Lengua acaba de decir, por favor, no destruyan el lenguaje. No, está mal utilizado el término unos, unas, ellos, ellas. Eso no existe. Lo acaba de decir, lo acaba de repetir por segundo año consecutivo. Pero sin embargo, ustedes oyen a los políticos porque quieren ser snob, a los educadores porque si no les critican, y ahora lamentablemente hasta en algunas iglesias, señores fieles y fielas. Con el tiempo llega la aceptación generalizada del nuevo significado de esta palabra. ¿Cuáles son sus canales? La ONU con sus conferencias, y cada conferencia tiene un tema distinto, pero siempre el fin es el mismo.
Luego vienen, de las conferencias vienen a través de las reuniones regionales. Yo reúno a la gente de Centroamérica y es que es increíble la manipulación. Hagan cuenta que yo soy las Naciones Unidas y vengo con los diferentes colectivos sociales como ustedes. Entonces les digo, miren, vamos a empezar a hacer la reunión de las Naciones Unidas, vamos a llevarles a ustedes a Washington a que nos acompañen para empezar a participar de los nuevos proyectos que se van a estructurar a través del criterio de una línea transversal que va a venir, que es la población. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la conferencia del hábitat que fue hace 15 días en el Ecuador. Vamos a participar de la conferencia del hábitat. Entonces yo necesito que empecemos a investigar algunos documentos, les voy a entregar los documentos y necesito que quienes de ustedes quieran participar para ir a Washington a este evento. Ustedes ven que la mayoría de jóvenes en barrios urbanos marginales de oyen la palabra Washington y dicen ya ni leen el documento, se apuntan sin siquiera haber leído nada. Al siguiente día leo el resumen y digo, miren, de acuerdo a las discusiones, estos son los puntos que vamos a trabajar. ¿Quién está en contra? Nadie. Se firma el documento y esta cumbre regional dice, esto es lo que los grupos, los colectivos sociales de México acaban de aprobar y es un documento que ellos mismos lo elaboraron. Este documento que está elaborado como México es el mismo que se elabora en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Colombia y pasa de la reunión regional hacia las organizaciones de las conferencias. Reúnen a estas ONGs, hacen presión y luego no solamente eso, que sacan el documento, sino que dicen, ¿quién de ustedes, compañeros y compañeras, quieren hacer la lectura de este documento en la reunión de presidentes que va a haber en Washington estos días? Hay 10 voluntarios inmediatamente, entonces se dice, bueno, decidan entre los 10 que están ahorita quién va a leer. No tienen idea, es la ilusión de leer delante de los presidentes de toda la cumbre o de la conferencia o de los delegados, de los grupos delegados que van a ver. Entonces cogen y leen, y a mí me ha pasado, y hemos estado en diferentes cumbres, que muchas de las conferencias son en inglés, la mayoría de las conferencias que se dan son en inglés, muy pocos las entienden. Los otros son en el idioma del país de origen, es decir, que si estamos en Ecuador, la otra parte de las conferencias va a ser en español. Y si estoy hablando que viene un chico que de habla francesa o de habla quechua, está perdido en todas las conferencias, prefiere irse a pasear, se va a conocer los sitios culturales, va a los centros comerciales, disfruta de la comida gratis que está en todo el salón, se toma fotos con todas las diferentes culturas porque van africanos, van judíos, van musulmanes, van indígenas, entonces se toman fotos con toda la gente rara que encuentran por ahí para que digan estuve en la cumbre. ¿Cuántos documentos, mi vida, leíste de lo que se dieron o cuántas conferencias asististe? No, la verdad es que no entendí nada. ¿Ya firmaste el documento? No. ¿Qué es lo que hicimos en la conferencia del hábitat en Ecuador? Tradujimos todos los documentos y a todos los jóvenes y a todas las delegaciones les entregamos los documentos que estaban y les subrayamos. En tu país se quiere legalizar el homonio, en tu país se quiere legalizar la adopción por parte de parejas homosexuales, en tu país se quiere legalizar el femicidio que atenta contra los derechos de los varones. ¿Están de acuerdo? ¿Se quiere legalizar el aborto? ¿Están de acuerdo? No. Entonces no firmen el documento, aquí está traducido el documento. ¿Saben cuántos países firmaron el documento? De 66 que asistieron, 4. En ningún documento de la conferencia del Hábitat 3 aparece ni aborto, ni ideología de género, ni perspectiva de género, ni derechos de los colectivos LGBTI. Fue un gran triunfo que tuvimos los Pro Vida y Familia en el Ecuador, pero fue porque informamos a la gente, no la engañamos. Le dijimos, mira, esto es lo que dice el documento. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Ah, mi país no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y había gente que decía, no, imagínense, yo soy protestante, yo soy cristiano, yo soy católico. No, en mi país el aborto no es legal. Entonces no firmes. Y es así como en muchos encuentros de la OEA y las Naciones Unidas hemos venido cambiando a estas delegaciones para que dejen de ejercer presión. Aquí en México, el año que viene, será la nueva reunión de la OEA y desde ya me gustaría invitarles a que se inscriban, a que participen y hagan cabildeo con los diferentes delegados de los países que vienen y les digan que aquí, en México, no queremos ni atentados contra la familia ni atentados contra la vida. Algunas de estas ONGs, las más fuertes aquí, sobre todo en México, son las Católicas por el Derecho a Decidir y la IPPF.
En las conferencias nos demoraríamos muchísimo. Quiero que ustedes vean sobre todo este gráfico, cómo es el lavado de dinero que llega a estos países para estos proyectos. Sintec es la misma empresa que vendía los químicos para los hornos nazi en el gobierno de Hitler. Es la misma empresa que vende anticonceptivos para todo el continente latinoamericano. Sintec financia a las Naciones Unidas, pero para que no se vea que Sintec, que es la farmacéutica que les va a vender los mismos anticonceptivos, contraceptivos y productos químicos para el aborto y equipos para el aborto, hace una donación a Plan Parenthood. Entonces, Sintec le dona $230 millones a la IPPF. La IPPF elabora un proyecto en donde está con eje transversal la perspectiva de género y la salud sexual reproductiva. Una vez que está elaborado el proyecto, USAID envía la propuesta sobre el proyecto y recibe para cada uno de los países entre 20, 30, 40, 50 millones, depende de la densidad poblacional. Una vez que llega a USAID, se hace el convenio de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas a través de los Ministerios de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces se le entrega al Ecuador $6 millones, en el Ecuador este año se entregaron $23 millones, a México se le entrega $180 millones, a Colombia se le entrega más o menos como $90 millones. ¿Para qué? Para aplicar su propuesta, elaborar textos educativos, capacitar maestros, capacitar médicos para que puedan usar, entregar y para que puedan estar directamente bajo el consumo de los adolescentes. Pero ojo, yo te voy a pagar el financiamiento para que tú capacites, hagas los textos, tengas los consultorios donde vas a entregar mis productos. Mis productos los vas a tener que comprar. Entonces tengo todo el armataje y una vez que tengo todo el armataje, una ley que obliga que haya dispensadores de anticonceptivos, sobre todo de preservativos en los colegios. Una ley que obligue a que se enseñe este uso a los estudiantes. Una ley que inclusive genere textos escolares donde se enseñe a usar sus productos. Una ley que diga que es confidencial, que los padres de familia ni siquiera se deben enterar de que los anticonceptivos están usando los chicos. Una vez que está todo esto aprobado, como es obligatorio entregarlo, adivinen a quién le compran los productos. A Sintec. Entonces yo compro los preservativos a 15 centavos de dólar, como Naciones Unidas, y le vendo al Ministerio de Salud a 35 centavos de dólar. ¿No me creen? Entren a la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas, háganle clic en el carrito de compras y van a ver que se venden paquetes de 5,000 pastillas de anticoncepción del día, las famosas abortivas, que son las famosas pastillas del día después, a más o menos $5 cada paquete, y resulta que en el mercado la venden a 9, 10 y 12 dólares. Ese es el negocio. Compro preservativos a 15 centavos, los vendo a 35, solamente en un colegio con 5,000 alumnos, un colegio. ¿Cuántos dispensadores de anticonceptivos se cambian? Se calcula que se cambian hasta 3 veces, se llenan los dispensadores en los colegios de aproximadamente 5,000 estudiantes. Ese es el negocio y de eso es lo que estamos hablando. ¿Han avanzado las mujeres? Hay 3 indicadores que un técnico debería analizar. Participación y acceso del poder a autonomía política. Se calcula que en América Latina menos del 50% de mujeres está participando activamente en política. ¿Cuánto han invertido en esto? Ni siquiera el 10% de su presupuesto. Economía y pobreza, autonomía económica. Todavía en América Latina tenemos grupos de mujeres, sobre todo del área rural, donde ni siquiera saben leer y escribir. ¿Cuánto se ha invertido en esto? Menos del 5% del presupuesto de este tipo de políticas. Salud y derechos sexuales y reproductivos, autonomía del cuerpo, se lleva el 95% de todo el presupuesto de las Naciones Unidas en los proyectos internacionales. ¿Por qué? Porque lo de arriba no es un negocio, lo de abajo te deja millones de dólares. Y se quiere confundir la igualdad con uniformidad. El ser hombre o el ser mujer es diferente, su complementariedad es un gran aporte a la comunidad. Desconocer las diferencias naturales de los sexos es pretender una uniformidad denigrante. Las estrategias, acuerdos internacionales, reformas del Código de Salud y de Educación,
enmiendas a la legislación, que además la hacen, ¿no se han fijado que las enmiendas a la legislación la hacen en un minuto? País con un alto índice de desempleo, problemas gravísimos de salud, problemas terribles en educación, en donde ni siquiera las escuelas tienen techo y otras ni siquiera tienen pupitres. Ley de salud sexual reproductiva y equidad de género en 6 días, sin que siquiera los legisladores hayan tenido tiempo de leer la reforma que van a hacer o en la Constitución o en los códigos. ¿Qué tal? Están legislando en favor de los gustos sexuales del 0.01% de la población, cuando existe más del 50% de la población en desempleo, en problemas sociales graves, en problemas de educación, y sin embargo nos dedicamos a gastar el dinero en gustos sexuales de un grupo de personas. Se destruye la mujer, se destruye la familia, si se destruye la familia, se destruye la sociedad. ¿Cómo tenemos que hacer para cambiar toda esta realidad? Empezar a organizarnos, queridos hermanos, no nos queda otra opción. O nos organizamos y empezamos a formarnos y empezamos a establecer estrategias para evitar que estas leyes atenten contra los derechos de nuestros hijos. Empezamos a participar en política. No le tengan miedo a la política. Ya basta de dejarles el poder a 80, 90 levantamanos. ¿De qué me sirve sacar 2 millones de personas a la calle cuando tengo 90 levantamanos adentro del Congreso que le importa nada la opinión de los demás, porque sabe que después de esa etapa legislativa ha ganado lo suficiente de dinero y no va a volver más? Entonces es momento que usted, que yo nos vayamos involucrando. Necesitamos ministros de salud comprometidos, ministros de educación comprometidos, necesitamos presidentes comprometidos. Hay que evangelizar la política. Caso contrario, estas leyes van a seguir avanzando y nosotros vamos a tener que seguir saliendo a la calle a protestar y nadie nos va a hacer caso. O nos involucramos, participamos, nos comprometemos, nos formamos, o definitivamente vamos a seguir perdiendo estos espacios en donde se están dando. Tenemos varias organizaciones que ya están trabajando. Hay que educar a los hijos en un ambiente de vida coherente y con valores, buscando un ideal de persona, fortaleciendo la disciplina interior y formando la voluntad. Queridos hermanos, es impresionante cómo hoy nuestros hijos se han convertido en tiranos de los papás. Antes teníamos miedo a los papás, hoy terminamos teniendo miedo a los hijos. Ni siquiera somos capaces de ejercer la autoridad en la casa con nuestros hijos en función de darles normas, de ponerles límites, de decirles lo que está bien, de lo que está mal. Hoy los chicos a los 10, 12 años ya están en las discotecas, a los 13, 14 años ya están tomando alcohol, ya están fumando. ¿Y los papás qué estamos haciendo? Integrando la sexualidad como un todo. O sea, nuestros hijos no son genitales pegados al cuerpo, no hay preservativo para el corazón. Es importante empezar a hablarles de la importancia del respeto. Hay chicos, cuando yo les digo, mira, hay una frase hermosa que decía mi abuelo: solamente un hombre que trata a una mujer como princesa es aquel que tuvo una reina como madre. Así que mi vida, si usted ama a su madre, empiece respetando al resto de mujeres, porque su mamá es tan mujer como el resto con los que usted está tratando. Igual las mujeres. Hoy en día las chicas hay que decirles inclusive cómo vestirse, porque si está de moda enseñar la pechonalidad al aire, ustedes ven las chicas con unas blusas que ya no solo dejan y no dan cabida ni siquiera a los malos pensamientos. Yo les digo a las chicas, ustedes enseñan tanta carne que solamente los perros van detrás de ustedes. Entonces yo tengo que empezar a trabajar desde esos detalles con los chicos. Hablarles, los papás tienen que hablar con las hijas sobre el pensamiento masculino. Mi hijita, cuando usted sale semidesnuda a la calle, esto es lo que los hombres pensamos de esas mujeres. Mi amor, ¿cómo usted quiere y cómo se imagina que va a ser la futura madre de sus hijos? Rece por la futura madre de sus hijos. Empiece a respetar y ser fiel a la futura madre de sus hijos y a su esposa desde hoy. Porque no se es fiel desde el día en que se sale del altar y si uno se casa. Es fiel desde ahora. Si yo no me enseño a ser fiel ahora, ¿cómo voy a ser fiel ya una vez que me case? Si no aprendí el concepto de fidelidad. Entonces ahí es donde hay que seguir trabajando, valorando la vida con amor y servicio al prójimo, y recordando que el aborto es la madre de la eutanasia. Si yo le enseño a mis hijos que la única manera de ser feliz es eliminando los problemas, y si ese problema se llama hijo y le hago al aborto, entonces cuando yo sea viejita, esté enferma y sea una carga para mi hijito, va a decir, no, pues si el aborto está bien porque yo quiero estudiar y esta persona me estorba, cuando yo sea viejita,
pues no, mi mamá me estorba, es una carga económica, entonces aplíquele la eutanasia. La mamá de la eutanasia es el aborto. Hay que promover políticas públicas que valoricen el trabajo de la mujer, es decir, en vez de estar legalizando el aborto, deberíamos empezar a trabajar con políticas públicas que nos ayuden a las mujeres, a las mamás a compatibilizar el tiempo de mamá y de profesional. Hay empresas en Suecia, en Alemania, en donde se está promoviendo la maternidad y generando propuestas de trabajo, propuestas de empleo, en donde la mujer pueda trabajar desde su casa. Faciliten trabajos de tiempo parcial, otorguen protección a la vida de todo ser humano, acojan en condiciones dignas a madres en riesgo para que no aborten. Una mujer no quiere matar a su hijo, una mujer quiere solucionar un problema. Entonces no le puedes poner a una mujer en el este de aborta o no aborta. No, a la mujer le tienes que decir, ¿cuál es tu problema? Yo te ayudo, aquí estoy yo para ayudarte y para acompañarte en este proceso. Promover leyes de conciliación de la vida y la familia laboral, faciliten servicios de salud abiertos. El primer derecho a la vida, y ahí tienen mi contacto para que me escriban. Perdón que sea tan rápido, pero tengo que coger un vuelo y ya no lo quiero perder. Solamente quiero pasarles un video, porque ustedes dirán, bueno, total, yo le educo bien a mis hijos. Sí, ya. Les dicto, redprovida@hotmail.com. Y en el Facebook estoy facilito como Amparito Medina. Miren, yo conozco mucha gente que me dice, mira, la verdad es que yo educo bien a mis hijos, no me interesa la política, no me quiero meter en problemas. Entonces yo siempre le digo, tienes que pensar en que esto tiene un impacto social grande. Argentina es un país en donde la gente decía, mira, cada cual haga lo que quiera, no importa lo que pase, cada cual viva su vida, si se aman, ¿cuál es el problema? A mí no me importa. Se legalizó el aborto, se legalizó el gaymonio, se legalizó la adopción por parte de parejas homosexuales, se legalizó la eutanasia, pero ellos no van por eso. Como decía Benedicto XVI, el momento en que empezamos a destruir la criatura, automáticamente vamos a ir tras el creador. Entonces, estas políticas tienen en el fondo la idea de generar un cambio cultural y social en donde el cristianismo no tiene cabida. Porque el momento que yo le digo a una persona que nace solo hombre o solo mujer, le remito a su creación. Y el momento que le remito a su creación, le remito a su creador. Por lo tanto, el ser cristiano ya no hay cabida. Y la prueba es lo que está pasando en Argentina. En Argentina, todos los años, las reuniones de grupos de mujeres que van a diferentes ciudades, el objetivo primordial es quemar las catedrales. Como ya hay un grupo de valientes que evita que eso se dé, hoy van a ver lo que les pasa a estos grupos de jóvenes que se ponen alrededor de las iglesias a rezar el rosario para evitar que estas turbas de feminazis quemen las iglesias, destruyan y profanen los templos católicos. Esto es lo que pasa, así que no nos creamos de que no pasa nada, esto es simplemente una ley, esto es vive el amor. No, o reaccionamos y nos damos cuenta que hay un atentado hacia el grupo, sobre todo cristiano, nosotros nos vamos a quedar cómodos en nuestra casa sin hacer nada. Para las yeguas estas, ¿no? Hay que sacárselo de encima. Perdón el lenguaje, pero este padre estuvo ahí, le agredieron, por eso es que se expresa así, pero bueno.
Esto es lo que ya está pasando en muchos países. Entonces yo sí les llamo a que hagamos un compromiso. Primero pónganse a pensar que de todos los millones de habitantes que existen aquí en el DF, son ustedes los que están aquí. Pregúntense qué es lo que se les está pidiendo a ustedes a partir de hoy día. Todo sucede, y en mi criterio, por una diosidencia. Esto es una diosidencia que ustedes y yo estemos aquí. Yo les invito a que nos comprometamos a ejercer el derecho de ser padres de familia y educar a nuestros hijos sobre la base de nuestros principios y valores. No nos dejemos engañar, trabajemos por la libertad de expresión, por la libertad de educar a nuestros hijos y que sobre todo sean ustedes los primeros en embanderar el derecho a la vida y el derecho a la familia. Muchísimas gracias.